Hola chicos, en este video les vamos a hablar sobre la hepatitis y las clamidias. Está conformado por Marlene Juliana Mesa, Erwin Freiney Hernández y quien les habla, Endy Soraya Chantre. Según la Organización Mundial de la Salud, en el 2005 se encontraron 119 millones de personas infectadas por virus de la hepatitis A. En Colombia, en el 2017, se encontraron casos de hepatitis A, fueron 1.329 casos. Por hepatitis B, 1.858 casos y por hepatitis C, 571 casos. Bueno, antes de iniciar, para definir la hepatitis, hay que empezar por reconocer que el hígado es el órgano más grande dentro del cuerpo. Ayuda a digerir los alimentos, almacena la energía y elimina las toxinas. Lo que hace la hepatitis es que ocasiona una inflamación en el hígado por una serie de virus. Dependiendo del virus, pues se hace por medio de la transmisión, la duración, la prevención y el diagnóstico y el tratamiento. Se clasifica en hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D y hepatitis E. La fisiopatología de la hepatitis A y de la hepatitis C es que su transmisión es fecal oral. También, pues, esto se hace referencia a que se elimina, o sea, el virus se elimina por medio de las heces, por lo cual, al no hacerse un buen lavado, al desechar las heces o a nivel de, digamos, de las aguas, entonces también se contaminan y por, digamos, por no hacerse un buen lavado y no hacerle un buen lavado a los alimentos y no hacerle una buena cocción, el virus ingresa por la boca, por el tracto digestivo y se absorbe en el intestino y circula por la sangre hasta llegar al hígado. Su tiempo de incubación es de el tiempo de incubación de la hepatitis A es de 2 a 6 semanas. Pertenece a la familia Picornavirus. Tiene como genoma ARN lineal, que este se une al receptor de los hepatocitos, donde se replica en el citoplasma. Provoca un daño tanto por la respuesta inmune, que provoca una inflamación por las células linfocitos citotóxicos, y pues provocan un daño a la arquitectura lobulilla. Esto pues lleva a unas manifestaciones como la fiebre, la astenia, la mialgia, anorexia, náuseas, vómito, dolor abdominal y ictericia. En la hepatitis E también tiene una incubación de 40 días. Este es de la familia Epevirus, tiene un genoma ARN y se une también igualmente al receptor de los hepatocitos. Este se acumula en la vesícula biliar, por lo que se excreta por las heces. Tiene las mismas manifestaciones, pero lo que puede ocasionar, si no se cuida esta hepatitis, es que lleva a una hepatomegalia o esplenomegalia. En la fisiopatología de la hepatitis B, D y C, bueno, en la B pues es de la familia Hepatnaviridae. También tiene un genoma ADN circular. Este entra al torrente sanguíneo, llega al hígado y se replica en el núcleo. La respuesta inmunitaria pues puede ser celular u humoral. En la respuesta celular, pues entonces aquí lisan los virus, provocando pues un daño hepático y pues eliminando las células infectadas.
Por la humoral, pues ataca todas células circulantes. Cuando no hay una buena respuesta inmune, ocasiona cirrosis, insuficiencia hepática y cáncer hepático. Las manifestaciones son fatiga, falta de apetito, náuseas, vómito, anorexia, dolor abdominal, hepatoesplenomegalia. En el virus D, es de la familia Delta virus, tiene un genoma de ARN circular. Este tiene una replicación defectuosa, pero ocasiona infección. Lo que pasa en esta es que si llega el virus D, tiene que estar en presencia del antígeno superficie para poder provocar la infección. Este virus, este antígeno de superficie, lo genera la hepatitis B. Por lo tanto, si hay virus de hepatitis B, se puede generar el virus de hepatitis D. Esto pues también ocasiona un daño hepático y son las mismas manifestaciones. En el virus de la hepatitis C, recordándoles que tanto B, D y C se transmiten por parenteral, es decir, por fluidos corporales. Se puede transmitir esto por una transfusión de sangre, por semen, por leche materna, por compartir agujas, digamos como en las personas que se drogan. Entonces el compartir esas agujillas, pues pueden llevar a una infección de hepatitis. Entonces la hepatitis C, su tiempo de incubación es de 2 a 26 semanas. Este es de la familia Flaviviridae. El genoma es de RNA pequeño, se replica en el retículo endoplasmático del hepatocito, inhibe la apoptosis y la acción del INFEA. Puede ser aguda o puede ser crónica. Aguda, pues puede ser asintomática, leve y desaparece en semanas. Y crónica ocasiona cirrosis y probablemente lleva a un trasplante del hígado. Tiene las mismas manifestaciones. Los medios diagnósticos. Entonces, para la hepatitis A, pues se tiene que realizar un examen coprológico, química sanguínea, pues donde se ve el aumento de las enzimas, la ALT, la ACT y la bilirrubina, y los marcadores virales, que es la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G. La inmunoglobulina M inicia antes de que salgan los síntomas, ya se encuentra alterada esa inmunoglobulina. Y la inmunoglobulina G se encuentra ya casi al final del virus, de la hepatitis. El virus de la hepatitis B se hace pues también prueba sanguínea, donde se analiza pues el antígeno de superficie, el antígeno E y los anticuerpos con antígenos. También igual en esto se analizan pues qué tan grande o qué tan grave está la infección. En el virus de la hepatitis C pues se le hace también una química sanguínea, donde también se le analiza la LT, la ACT, la bilirrubina y la función renal. También se le realiza tiempos de coagulación y también se le hacen los marcadores séricos, hepatotropos, y se le hace un examen de ELISA. En el virus de hepatitis D se le hace el examen sérico. Aquí se cuantifican los antígenos, los anticuerpos, los genomas del virus, y también se le hace una biopsia hepática. En el virus de la hepatitis E se le hace un examen sérico, también se le evalúan los anticuerpos de inmunoglobulina M antivirus E y inmunoglobulina G antivirus E. Bueno, como tratamientos, pues la hepatitis A y la hepatitis C pues no tienen tratamiento específico, pero requieren pues de un reposo en casa. Como medidas preventivas, pues es importante siempre recordar el buen lavado de las manos antes de comer, después de ir al baño, preparar seguro los alimentos, pues digamos lavarlos bien, hacerles una buena cocción, y pues para
el tratamiento, bueno, como la prevención, pues está la vacuna de la hepatitis A. Y tratamiento para la hepatitis E, dependiendo en qué estado se encuentre, pues se da la ribavirina, que es un antiviral, se le da 600 o 800 miligramos diarios. La hepatitis B y C son tratables y el éxito del tratamiento depende del estadio en que se diagnostique y los medicamentos que se utilicen. Para la hepatitis B puede ser interferol alfa, que son inyecciones subcutáneas, la mibudina, telbibubina, adenofovir, que estos son antivirales. Y virus de hepatitis C, pues se hace la combinación de ribavirina con interferol alfa. Y para la hepatitis D se hace interferón alfa. Medidas preventivas para la B, la C y la D, pues es que deben usar pues uso correcto de los preservativos, uso de jeringas, agujas y materiales estériles, o sea, de uso único, no hacer dotaciones de sangre si se tuvo hepatitis o si se ha estado expuesto a situaciones de riesgo, detención temprana en la infección por hepatitis B durante el embarazo, porque en esto pues se le puede hacer un tratamiento efectivo y al recién nacido. Y vacunación contra la hepatitis B. La vacunación sirve como prevención para la hepatitis B y para la hepatitis D. Como diagnóstico de enfermería, pues tenemos dominio 4, actividad y reposo, clase 4, respuestas cardiovasculares pulmonares, diagnóstico, intolerancia a la actividad relacionado con el descenso del metabolismo energético por el hígado y evidenciado por fiebre, dolor muscular, musculoesquelético. Dominio 2, nutrición, clase 1, ingestión, diagnóstico, desequilibrio nutricional, ingesta inferior a las necesidades, relacionado con incapacidad para digerir los alimentos, evidenciado por pérdida de apetito, náuseas y vómito. Como cuidados de enfermería, pues tenemos que las pruebas y procedimientos realizados en una sola toma y tienen que ser rotulados e enviados inmediatamente. Recomendarle al acompañante y al paciente que debe estar en completo reposo, porque, digamos, no tiene la suficiente energía para realizar actividades. Entonces, se nos puede, pues pronto puede tener un riesgo de caída. Recomendarle ingerir, o sea, cantidades pequeñas, pero, o sea, la dieta pues puede ser normal, normolípida, normocalórica, normoproteica. También hay que realizarle un control del peso. Es muy importante pues recalcarle la importancia del lavado de las manos, tanto al paciente como al familiar, y pues digamos que el familiar tiene pues que tener todo lo de protección, lo de protección personal. Evitar accidentes con las agujas, digamos, del paciente, pues si es por hepatitis B, C y D. Y recomendarle al paciente, pues que después de que salga el tratamiento, pues no ingerir bebidas alcohólicas. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las clamidias. Las clamidias son un grupo peculiar de bacterias cuyo ciclo vital transcurre en parte en el interior de las células. Contienen DNA, RNA y ribosomas y sintetizan sus propias proteínas y ácidos nucleicos. Dependen de la célula huésped y usan el ATP del huésped para sintetizar las proteínas propias. Se clasifican en 3 tipos de patologías en el ser humano, que a continuación ya las nombraremos por cada una. Hablaremos de la clamidia pneumoniae, su epidemiología.
La infección primaria ocurre sobre todo en niños en edad escolar. Su mayor incidencia tiene lugar en varones jóvenes, pero puede representarte en la etapa adulta de cualquier edad. 40 y 70% muestran que clamidia, neumonía, tiene distribución amplia tanto en los países industrializados como en aquellos en desarrollo. El 6 a 19% de los casos de neumonía adquirida en la humanidad se deben a este tipo de clamidia. La prevalencia de anticuerpos es del 50% a los 20 años y del 70 al 80% de la edad de 60 a 70 años. Representan un riesgo particular para personas en poblaciones que se encuentran en sitios cerrados. Definición. Es un patógeno humano intracelular muy prevalente que causa infecciones respiratorias en las vías altas y siendo muy grave causando neumonía. Bueno, hablaremos de la fisiopatología. Su periodo de incubación es de 3 a 4 semanas. Este tipo de infección por clamidia es un poco más grave que el otro tipo de clamidias. Inicialmente lo hacen en las células respiratorias de las vías altas y se diseminan por la sangre gracias a los monocitos. Una proteína de la membrana de este tipo de clamidia es capaz de inducir una respuesta autoinmune que puede atacar a diversos tejidos del organismo. Esto le permite la colonización a distancia de muchos lugares del organismo y puede infectar vasos sanguíneos, articulaciones, también a nivel del sistema nervioso central. Puede infectar células endoteliales, células del músculo liso, células microgliales, astrocitos y neuronas. La respuesta inmune celular. Entonces, la bacteria durante la infección de la célula hospedadora detiene la apoptosis, lo que contribuye a la replicación y una posible cronificación. ¿Qué cronificación quiere decir? Que una enfermedad pasa a ser crónica. Las células T son activadas por los antígenos de la clamidia que derivan de las vacuolas y que se exponen en las células infectadas como los macrófagos, dendritas y células endoteliales. El reconocimiento de los antígenos producirá la secreción de la citocina. Estas activan los macrófagos y las células B para producir anticuerpos. El interferón gamma, que es una citocina que juega un papel importante en las inducciones de una serie de respuestas inmunes por inducción inhibe la replicación de los patógenos intracelulares por inducción del IDO. El IDO es indolamina dioxigenasa. Entonces, la IDO degrada el triptófano, que el triptófano es un aminoácido, degrada el triptófano a quineurina y formilquenireunina, deprivando al patógeno del triptófano. Entonces, se va a tener como resultado que se puede inhibir el crecimiento de la bacteria. Entonces, en la restricción del crecimiento de la clamidia por el incremento de la actividad del IDO y la adición de interleuquina, aumenta la producción de tal IDO y suprime el crecimiento de la clamidia. Entonces, es posible que a un déficit del interferón gamma, que si hay un déficit de la aparición de una infección es más persistente a través de la inducción, a través que disminuye la inducción del IDO. Entre los medios diagnósticos se pueden hacer las pruebas para detectar
a este tipo de clamidia pruebas serológicas, que el método de referencia es la MIF y esta es la microinmunofluorescencia. Después de su incubación y lavado, se aplica el anticuerpo inmunoglobulina G o inmunoglobulina M conjugado a fluorescencia. La prueba se interpreta utilizando un microscopio para epifluorescencia y la cuantificación se determina a partir de la dilución más alta del suero con la que se genera una fluorescencia visible. Entonces, esa permite detectar anticuerpos. Título de anticuerpos mayor a 1,16 se considera evidencia significativa de exposición de este tipo de clamidia. Hablando del diagnóstico para la infección aguda, esto se necesita demostrar un aumento de 4 veces el título en muestras de suero. El otro medio diagnóstico es el PCR. El PCR significa tecnología de amplificación de ácido nucleico, que es una técnica con una mayor sensibilidad y especificidad en detectar este tipo de clamidia. Y por último es el cultivo. Se obtienen muestras de la faringe con hisopo. Con hisopo se colocan en un medio para transportar clamidia a 4 grados centígrados. Clamidia neumonía se desactiva rápidamente a temperaturas ambientes y prolifera muy poco en cultivos celulares, formando inclusiones más pequeñas que otro tipo de clamidias. Entre sus manifestaciones clínicas se encuentra la fiebre, escalofríos, cefalea, faringitis, siendo más graves bronquitis y neumonía. Tratamiento. Se utiliza antibiótico eritromicina o tetraciclina 2 gramos por día durante 10 a 14 días. Otro tipo de medicamentos son los macrólidos y ahí se encuentra la acitromicina y están también las quinolonas y ahí se encuentra el medicamento levofloxacina. Diagnóstico de enfermería. Dominio 11, seguridad y protección. Clase 2, lesión física. Diagnóstico, limpieza ineficaz de las vías aéreas relacionado con cuerpo extraño en las vías aéreas, una infección y evidenciado por tos, fiebre, alteración en el patrón respiratorio y escalofríos. Cuidados de enfermería. Administración de antibióticos según la prescripción médica, monitorizar signos vitales como temperatura y frecuencia respiratoria, instaurar tratamiento de terapia respiratoria si es necesario, monitorizar el estado de oxigenación del paciente, enviar las secreciones para su cultivo y antibiograma según corresponda, y observar si hay disnea y los factores que la mejoran y la empeoran. A continuación, la clamidia por Trachomatitis. Una perspectiva científica de la Organización Panamericana de la Salud y la OMS es que establece que la infección por la bacteria Clamidia trachomatis es la infección de transmisión sexual bacteriana más frecuente en todo el mundo y se da con mayor frecuencia en adultos jóvenes sexualmente activos o en mujeres jóvenes. Aproximadamente el 70% de las mujeres y 50% de los hombres no muestran ningún síntoma de las infecciones genitales debido a la bacteria Clamidia trachomatis. Una de sus principales causas en hombres y en mujeres es que causa cervicitis en las mujeres y uretritis en los hombres, así como infecciones extragenitales como las infecciones retales u orofaringias. Clamidia trachomatis. Son células redondas aproximadamente de 0.3 a 1 microgramo de diámetro. Dependiendo de la etapa en el ciclo de replicación, su envoltura es del tipo gram negativo e incluye una membrana externa que contiene lipopolisacárido y proteínas. Estas bacterias comúnmente carecen de peptidoglicano, pero que ejercen una barrera protectora como una barrera de resistencia frente a la administración y su tratamiento.
La infección genital por Chlamydia trachomatis es considerada en la actualidad una de las causas más frecuentes de infecciones transmisibles sexualmente a nivel mundial y afecta principalmente al grupo de jóvenes menores de 25 años, tanto mujeres como hombres. La Chlamydia trachomatis se transmite pues al tener relaciones sexuales vaginales, anales u orales sin protección con una persona con infección por Chlamydia o bien de madre a hijo durante el parto. La etiología. Hay que tener en cuenta que las clamidias se clasificaron en un inicio en 4 especies que pertenecían al género Chlamydia. Entre ellas la encontramos Chlamydia trachomatis, Chlamydia pneumoniae, la Chlamydia spitzazi y la Chlamydia pecorum. El grupo de Chlamydia spitzazi se separó en 3 especies: Chlamydia spitzazi, Chlamydia felis y Chlamydia abortus. La cepa de la neumonitis del ratón MOPN se clasifica ahora como Chlamydia murundiramun y la cepa que causó la conjuntivitis de inclusión se designa ahora Chlamydia caviae. La conjuntivitis es uno de los síntomas a nivel ocular más frecuentes por este tipo de bacterias. La Chlamydia trachomatis se divide en dos variedades como a causar enfermedades y patologías: el tracoma y la linfogranula venereo. La fisiopatología de esta bacteria es que los microorganismos que más a menudo producen infección, eso sí, del tracto urinario, también puede causarlas como los virus y otros agentes infecciosos. La gran parte de las infecciones del tracto urinario en todos los grupos de edad suelen presentarse por contaminación retrógrada del sistema urinario, es decir, en una forma como retrógrada, ¿sí? Bajo con microorganismos provenientes de la zona del perineo y periuretral. En recién nacidos, las infecciones de tracto urinario suelen presentarse después de la siembra del parénquima renal por diseminación hematógena de este tipo de bacterias. Sus síndromes específicos son la uretritis en varones. En este tipo de enfermedad, casi todos los casos son causados por Neisseria gonorrea y Chlamydia trachomatis. En esta enfermedad, la Chlamydia causa aproximadamente el 30 a 40% de los casos de uretritis no gonótica. La uretritis en los varones se manifiesta por secreción por la uretra, dificultad al orinar, disuria o ambos síntomas, por lo regular sin poliquiuria. El cuadro inicial incluye pues una secreción mucopurulenta por la uretra. Es como si esto fuese a presentar pus o absceso. La primera orina expulsada por la mañana debe utilizarse en pruebas de aplicación de ácido nucleico múltiple NAT en busca de N de gonorrea y trachomatis. Esto es como un tratamiento o una prueba diagnóstica para evidenciar si el paciente padece Chlamydia trachomatis. Entre el tratamiento es importante el tratamiento pronto de la uretritis mientras se reportan los resultados del laboratorio. ¿Por qué? La gonorrea se trata con una sola dosis de ceftriaxona, 250 miligramos vía intramuscular, más acitromicina, 1 gramo vía oral en dosis única. Y la infección por Chlamydia se trata con acitromicina, 1 gramo vía oral en una dosis única, dosis diaria, o con doxiciclina, 100 miligramos cada 12 horas durante 7 días en su tratamiento. La acitromicina es el antibiótico pues, más eficaz contra Bacterium genitalium. Otro síndrome específico es el tracoma y la conjuntivitis. La etiología del tracoma pues, es una enfermedad crónica causada por los serotipos de Chlamydia trachomatis A, B, BA y C. La transmisión ocurre a través del contacto con la secreción ocular de pacientes infectados a través de la vía ocular, que también puede ser transmitida por las moscas. Eso es como no sé. La,
La AIC es una infección ocular aguda que ocurre en adultos expuestos a secreciones genitales infectadas y en sus recién nacidos. Esta infección pues es causada por las cepas que producen la Chlamydia trachomatis en la transmisión sexual, por lo general por los serogrupos de D a K. La epidemiología del tracoma es que, según la Organización Mundial de la Salud, el tracoma es una causa principal de ceguera infecciosa prevenible y han resultado afectados alrededor de 6 millones de pacientes en las regiones del norte de África y el África, el Medio Oriente y en regiones de Asia. La prevalencia de tracoma es de casi 100% hacia el tercer año de edad en mujeres como en hombres. Es frecuente la reinfección y la infección persistente, o sea que pueden recaer debido a esta enfermedad. Manifestaciones clínicas. Tanto el tracoma como la infección asociada a conjuntivitis se manifiestan clínicamente como conjuntivitis caracterizada por pequeños folículos de manera inconstante antes de los 2 años de edad. La evolución, pues ocurre, hay una infiltración leucocítica inflamatoria y vascularización superficial como inflamación, ¿sí? Como en forma de paño, como lo vemos aquí en esta imagen. De la córnea, la cicatrización termina por distorsionar de los párpados al invertir las pestañas y al producir abrasión del globo ocular, triquiasis y entropión. Tener en cuenta que en este tipo de patologías, en este tipo de enfermedad, las pestañas en vez de crecer hacia adelante, o sea, como que se desarrollan hacia el interior de la visión, hacia el interior del ojo. Sus signos y síntomas de la Chlamydia trachomatis pueden comprender dolor al orinar, disuria, dolor en la parte baja del abdomen, concretamente en el epigastrio e hipogastrio, flujo vaginal en mujeres, secreción del pene en hombres debido a la uretritis, dolor durante las relaciones sexuales en mujeres, sangrado entre periodos menstruales y después de tener relaciones sexuales en mujeres, dolor testicular en hombres. La Chlamydia trachomatis también puede infectar el recto. Si bien estas infecciones pues no suelen provocar signos y síntomas, pero podrían tener dolor, secreción o sangrado rectal. También es posible contraer infecciones oculares por Chlamydia trachomatis, pues como la ya mencionada, la conjuntivitis, por el contacto con secreción infectadas de persona a persona a nivel ocular. Su diagnóstico, pues como aquí vemos en la imagen de fondo, tenemos el uroanálisis. Después, una muestra de orina analizada en el laboratorio puede indicar la presencia de esta infección. Otro tenemos la adición de Gram de secreción uretral. Es un examen para identificar bacterias, ya sea gram negativas o gram positivas, pero comúnmente se diagnostican bacterias gram negativas en el líquido proveniente del conducto que drena la orina desde la vejiga, es decir, la uretra. Su tratamiento, pues se han observado unos índices elevados a la resistencia de las quinolonas por ser una bacteria gram negativa, entonces como que su capa o ejercen una barrera resistente a este medicamento, a este tipo de grupo de medicamento. Produce un aumento de la resistencia pues, a la citromicina y a la aparición de resistencias a las cefalosporinas de espectro ampliado, que son el tratamiento de último recurso para este tipo de bacterias, es decir, la cefalosporina. Hay una reducción de la sensibilidad de la bacteria causante de la gonorrea a la cefalosporina de espectro ampliado y su resistencia ya conocida a otros antimicrobianos como las penicilinas, las sulfamidas, las tetraciclinas, las quinolonas y los macrolidos. La han convertido en un organismo multiresistente. Ojo, es una bacteria gram negativa multiresistente a este tipo o grupo de antibióticos. Comúnmente pues es tratada la citromicina o con la doxiciclina. Las infecciones no complicadas del tracto genital inferior se tratan en forma típica con uno de los siguientes medicamentos o grupo de medicamentos. 1. Una sola dosis de 1 gramo de acitromicina por vía oral, cada día, una sola dosis. Un tratamiento prolongado durante 7 días de doxiciclina, 100 miligramos vía oral 2 veces al día, o con algunas
quinolonas, por ejemplo, tenemos la levofloxacina de 500 miligramos y esta se administra vía oral, una dosis única, una vez al día. Entre los diagnósticos de enfermería tenemos que dominio 3, eliminación e intercambio, clase 1, pues función urinaria, diagnóstico, deterioro en la eliminación urinaria relacionado con multicausalidad por la infección de Chlamydia trachomatis, evidenciado por infección de tracto urinario, dificultad para orinar y dolor epigástrico. Otro dominio tenemos, dominio 11, seguridad y protección, clase 2, lesión física, diagnóstico, riesgo o lesión corneal relacionado con inflamación de la córnea, evidenciado por dolor ocular, enrojecimiento, inflamación, secreción purulenta. En los diagnósticos por este tipo de bacterias, en los cuidados por este tipo de bacterias, es como el profesional de enfermería de estar concentrado, de estar en la capacidad como más que todo en educar, ¿sí? Entonces tenemos educar al paciente sobre si presenta dolor en la parte inferior del abdomen, concretamente pues en el epigastrio, preguntar al paciente si ha tenido dificultad para evacuar la orina, educar a la familia del infectado sobre el lavado frecuente de manos, ayudará a que se propague, ayudará a que no se propague a otras partes del cuerpo como los ojos, evitar el contacto y tocar evitar el contacto y tocarse los ojos, educar al paciente en la utilización de preservativos, si este llegase a tener pues relaciones sexuales, pues para así evitar el contagio por Chlamydia trachomatis. Hablar e informar con su pareja con las que ha tenido relaciones sexuales en los últimos meses antes de su diagnóstico. Pues es posible que antes este paciente no se haya diagnosticado, pero entonces cuando se diagnostica y fue muy tardío el diagnóstico, entonces es posible que entre sus parejas también tenga la infección. Instruir a realizarse exámenes reguladores de enfermedades de transmisión sexual, instruir al paciente en no tener relaciones sexuales hasta que el antibiótico y su determinada pareja han de terminar de tomar el tratamiento por antibiótico. Clamidia por clamidia citasi. En la epidemiología encontramos que más que todo se evidencia en trabajadores avícolas y en los propietarios de mascotas aviares. Y en Estados Unidos se evidencia una incidencia menor a 50 casos en ese país. Definición. Es una bacteria intracelular que su reservorio principal son las aves y su mecanismo de transmisión es por contacto directo o por inhalación de secreciones respiratorias o heces secas de aves infectadas. Su fisiopatología. Ingresa por las vías respiratorias, se disemina en la sangre, se disemina por la sangre en las primeras 2 semanas, y de ahí también en las células, se localiza en los alvéolos pulmonares y en las células del sistema retículo endotelial del vaso y del hígado. La presencia del microorganismo provoca una reacción inflamatoria linfocitaria que en los pulmones hace que los alvéolos se llenen de productos inflamatorios. En ocasiones, en los tejidos afectados, se observan macrófagos con inclusiones citoplasmáticas características. Ese tipo de inclusión se llama Levitan-Coles-Lille, que se parece un poco al que se representa en la imagen. Manifestaciones clínicas de la Chlamydia spitzi. La aparición repentina de una enfermedad pues similar, esta es una enfermedad similar a la influenza que principalmente ocasiona gripe o una neumonía primaria no bacteriana en una persona que tiene pues contacto con aves, sugiere la posibilidad de
espitacosis. Es una enfermedad transmitida por las aves, especialmente después por los loros y diversas aves. El periodo de incubación promedio es de 10 días, el periodo de incubación de este tipo de bacteria. El cuadro clínico suele recordar al de la influencia, pues la neumonía no bacteriana o la fiebre tifoidea, como comúnmente se compara con este tipo de enfermedad. El índice de mortalidad puede llegar a 20% en casos no tratados, especialmente en los adultos mayores y ancianos. Sus medios diagnósticos, pues, entre ellos tenemos la prueba o análisis de cultivo en el que se va a identificar posibles, pues la contextura de la orina, la contextura o se va a diagnosticar el tipo de bacteria por por este tipo de bacteria. La detección del antígeno, de clamidia, espistaxis. Otro tenemos examen de serología, pues en este tipo de examen, el diagnóstico de espistacosis suele confirmarse al demostrar la presencia de anticuerpos fijadores de complementos y métodos moleculares que significa que, o sea, que se han diseñado numerosos análisis también en conjunto con la prueba de reacción de la cadena de polimerasa PCR o prueba de reactiva C para detectar clamidia por espistaxis en muestras del aparato respiratorio, el tejido vascular, suero y células mononucleares de sangre periférica. Estas pruebas se llevan a cabo en el laboratorio pues, especializados y de investigación. El tratamiento contra este tipo de bacteria, pues la mayor parte de las infecciones por clamidia espistaxis se trata solo con base en el diagnóstico clínico, solo con base en el diagnóstico primordial clínico. La información sobre la eficacia terapéutica proviene de varios estudios clínicos, es decir, los fármacos preferibles para el tratamiento de la tetraciclina y la eritromicina. Pues se pueden, como alternativa a antibióticos, pueden usarse matrolídeos y otras fluoroquinolonas. La tetraciclina pues se administra vía oral cada 6 horas en 250 miligramos durante un tratamiento de 3 semanas. Este es el tratamiento primordial y de elección para este tipo de bacteria. La eritromicina se administra vía oral cada 6 horas por 500 miligramos. Es un tratamiento pues alternativo para la tetraciclina.